Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Bueno, y así como estamos de pie, vamos a continuar ahora con el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cómo estamos en esta tarde? Amén. Y les pido que vayan preparando el pasaje donde vamos a continuar, que es el Romanos 8:28, que comenzamos la semana pasada, pero no alcanzamos a terminar ese versículo. Pero antes de seguir adelante, voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, en ese momento, Señor, es momento, Señor, que tus siervos va a traer la palabra, la enseñanza, Señor, y te suplicamos, Señor, que le bendiga, Señor, que lo unja, Señor, con el Espíritu Santo, para que esa palabra, Señor, llegue, Señor, a corazones necesitados, Señor. Quizás hay personas en este momento que no hayan que hacer y al escuchar este mensaje, Señor, esta palabra, Señor, remueva sus corazones y ellos puedan aceptar a Jesucristo en su corazón. Gracias te damos por ello, Señor, y a usted le daremos toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Que Dios lo bendiga. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pueden ocupar su lugar. Esta maravillosa promesa que nos habla aquí el apóstol Pablo en el versículo 28, como dijimos la semana pasada, consiste de 4 elementos que dan continuidad a la enseñanza de Pablo acerca de la seguridad del creyente en el Espíritu Santo, los cuales son su certeza, su alcance, quienes reciben esta seguridad, que son los receptores, y su fuente, que por supuesto es Dios, ¿verdad? Así que, como a modo de repaso, vamos a cubrir rápidamente lo que vimos la semana pasada. Primeramente, nos dice el apóstol Pablo en la primera parte del versículo 28, y sabemos, lo cual indica que todo creyente debe estar completamente confiado porque sabe, dice, y sabemos, conocemos esta seguridad. Amén. Pablo aquí, Pablo como apóstol revela esa verdad de Dios, afirmando que los creyentes pueden saber con certeza que sus vidas están en manos de Dios, quien las usará para su gloria y bendición eterna. Aún a pesar de que muchos creyentes dudan de esta seguridad, creyendo de alguna manera que la salvación es un esfuerzo conjunto entre Dios y el hombre, pero como podemos ver en la Escritura, que nos indica que la salvación es solamente de Jehová, la salvación es de Dios, no es un esfuerzo conjunto entre Dios y el hombre.
Y cuando creemos en la soberanía de Dios, entonces la salvación es segura y los creyentes no deben de temer perder su lugar en el reino eterno. Por eso el creyente debe estar completamente seguro de esta gran verdad. Y esa verdad no radica en nosotros, radica en el poder de Dios. Amén. Por eso Pablo dice, y sabemos. Eso debe ser, y sabemos, porque confiamos en ese Dios todopoderoso. Amén. También vimos el alcance, hasta dónde abarca esa seguridad o qué es lo que abarca esa seguridad. Y vimos también que esa seguridad del creyente en Dios, por medio de Dios, nos dice ahí en la segunda parte del versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? ¿Y cuáles son todas esas cosas? La vez pasada hablamos de muchas cosas, porque aquí nos dice todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, es todas las cosas. ¿Sí? Así que Pablo aquí destaca que es Dios quien a través de su Hijo y el Espíritu Santo transforma incluso las experiencias más dolorosas en bendiciones. Y la promesa de que todas las cosas ayudan al creyente no tiene restricciones. Aunque los creyentes pueden enfrentar sufrimientos y tentaciones, Dios utiliza estas experiencias para su bendición, ya sea temporal o eterno. También el sufrimiento, la tentación y el pecado son presentados como medios a través de los cuales Dios actúa y Dios utiliza esas experiencias para su beneficio, ya sea temporal o eterno. Además, el sufrimiento puede enseñarnos lecciones valiosas como la humildad y la compasión y pueden acercar a los creyentes más a Dios. La tentación, aunque no es buena en sí misma, puede llevar a los creyentes a buscar la fortaleza en Dios. También el pecado, a pesar de ser maligno, puede ser utilizado por Dios para llevar a los creyentes a la santidad y al arrepentimiento. Este pasaje también concluye que el sacrificio de Jesucristo es el ejemplo supremo de cómo Dios transforma el mal en bien, ofreciendo salvación a la humanidad. Y en resumen, la providencia divina asegura que todo lo que ocurre en la vida del creyente, ya sea bueno o malo, es parte del plan de Dios para nuestro bienestar. Otra cosa que vimos resumiendo este pasaje, también en este mismo versículo nos dice quiénes son los receptores de esa seguridad. Y nos dice a los que aman a Dios. Esos son los receptores. Pablo destaca que quienes reciben esta seguridad precisamente son aquellos que aman a Dios. Y esta es una característica fundamental del verdadero creyente. Es más, hablábamos de esta característica esta mañana. El verdadero creyente es aquel que ama a Dios. Y también aquí se establece una distinción entre los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Como se puede ver
en los 10 mandamientos y en las enseñanzas de Jesús, porque el amor a Dios se manifiesta ¿en qué? ¿Qué vimos esta mañana? En la obediencia, la gratitud por el perdón y el anhelo, la búsqueda de comunión con Él, ¿sí? El hambre y sed de justicia. Este amor también se relaciona con la paz, la sensibilidad hacia la voluntad divina y el amor hacia los demás, y en especial a los hermanos en la fe. Juan nos dice que el amor a Dios y el amor al prójimo son ¿qué? Inseparables. Quien no ama a su hermano no puede afirmar que ama a Dios. Además, el amor genuino hacia Dios implica también aborrecer el pecado y tener un anhelo por el regreso de Cristo, ¿sí? La obediencia, como dijimos esta mañana, es la máxima expresión de este amor. Y se subraya que el amor a Dios no proviene de nosotros, ¿sí? No es que nosotros hayamos amado a Dios, el que haya provocado que Él haya venido a este mundo, ¿sí? Sino fue porque Él nos amó primero a nosotros, ¿sí? Así que ese amor proviene de Dios, es un don divino de Dios que nos ha dado. Así que en resumen, el amor a Dios es un elemento central en la vida del creyente y este amor se traduce en acciones, lo que hacemos, se traduce en actitudes, lo que pensamos acerca de lo que hacemos, y también en una relación íntima con el Señor. Así que los que reciben esta seguridad son precisamente los que aman a Dios. Ahora, ¿quiénes son esos que aman a Dios? Bueno, uno de ellos nos dice aquí Pablo, son a los que son llamados. Dijimos, los que aman a Dios y los que son llamados son dos títulos, los cuales son sinónimos del creyente. O sea, los que aman a Dios son los creyentes. Los que son llamados son también ¿quiénes? Los creyentes. Son dos títulos diferentes más para el creyente. Ahora, los que aman a Dios son, desde la perspectiva del ser humano, son los que aman a Dios. Desde la perspectiva de Dios, son los que son llamados. Ambos frases se refieren a lo mismo, que son los creyentes. Y aquí Pablo menciona que en nuestro estado caído, los hombres por naturaleza somos enemigos de Dios. Y aunque muchos reciben el llamado del Evangelio, pocos son los que lo aceptan. El llamado de Dios se refiere a la regeneración soberana que transforma el corazón del creyente, llevándolo a una vida nueva en Cristo Jesús. Pablo, como vimos, nos explica que todos los llamados son escogidos y redimidos por Dios, predestinados para ser sus hijos y conformados a la imagen de Cristo, porque la salvación no depende de las obras humanas, sino del carácter y la obra de Dios. Y vimos algunos ejemplos bíblicos como el de Jacob y Esaú, donde Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú, para ilustrar el llamado soberano de Dios. Porque aunque ellos aún no habían nacido, Dios escogió a uno antes que al otro. Amén. Y aunque la fe es esencial para la salvación, es Dios quien toma la iniciativa. Pablo también se describe como llamado por Dios y él se dirige a los creyentes como los llamados,
¿sí? Así que el llamamiento de Dios es permanente, ¿sí? Porque Él es el que hace el llamado. Él es el que escoge. Así que ese llamamiento es permanente, pero también se extiende hasta la glorificación del creyente. La salvación requiere una aceptación. También el creyente, la persona tiene que conscientemente aceptar, ¿sí? Tiene que haber una aceptación consciente de Cristo. Y aunque algunos pueden dudar, nadie puede venir a Él sin saberlo, ¿sí? O sea, nadie puede decir que una persona es creyente y esa persona ni siquiera se da cuenta. No. Todo el que viene a Dios tiene que estar consciente de que viene a Dios, ¿sí? Además, Dios utiliza agentes humanos para hacer efectivo ese llamamiento. Aunque tal vez el Evangelio fue predicado por una persona, Dios utiliza a personas para alcanzar a aquellos que Él ha escogido, ¿sí? Así que Dios utiliza agentes humanos para hacer efectivo su llamamiento. ¿Y cómo lo hace? A través de la predicación y el poder del Espíritu Santo, que es el que renueva a los creyentes mediante la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder, no el mensajero, sino el mensaje. El mensaje es el poderoso, no el mensajero. Así que los que reciben esa seguridad son los que aman a Dios y los que son llamados por Dios, ¿sí? Ahora, eso es lo que cubrimos la vez pasada. Hoy vamos a ver la fuente de esa seguridad. Y nos dice la cuarta parte de este versículo 28, conforme a su propósito. ¿Conforme al propósito de quién? Conforme al propósito de Dios, ¿sí? Al final de este versículo 28, Pablo enseña cuál es la fuente de la seguridad del creyente en Cristo. Dios dispone que todas las cosas obren de manera conjunta para el bien de sus hijos, porque esto es algo que es conforme a su propósito divino. Y como aclaramos la vez pasada, no es que todas las cosas trabajen por sí mismas para el bien del creyente, sino que es Dios que utiliza todas las cosas, las que vimos la semana pasada, para el bien de sus hijos, para el bien de los que aman a Dios, para el bien de los que son llamados, porque no es el propósito del hombre, es el propósito ¿de quién? De Dios, ¿sí? Él lo propuso. No nosotros lo propusimos, sino que Dios lo propuso, ¿sí? Pablo aclara y explica esto en mayor profundidad acerca de este propósito en el versículo siguiente que vamos a ver, o en los siguientes dos versículos 29 y 30, que vamos a ver más adelante en este capítulo. Pero brevemente explicado, el propósito más amplio de Dios consiste en ofrecer la salvación a toda la humanidad. Es el propósito de Dios, que fue lo que declaró precisamente Jesús durante su ministerio en la tierra. Allá en Juan 3, 16 y 17 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. Ese es el propósito de Dios. En su segunda carta, Pedro afirma que el Señor no desea la condenación de ninguna persona, sino que quiere que
todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. ¿Sí? No es Dios el que manda a las personas al infierno, sino son las personas que deciden ir al infierno. ¿Por qué? Porque no quieren estar con Dios. ¿Sí? Simple y sencillamente por eso, porque hay personas que dicen, bueno, si Dios es tan justo, tan bueno, ¿por qué es que Dios manda a las gentes al infierno? ¿O por qué es que aún creó el infierno? Miren, Dios no creó el infierno para los humanos. ¿Para quién lo creó? Para Satanás y los demonios. Pero el hombre, como no quiere estar con Dios, prefiere ir a ese lugar. No es que Dios mande al hombre a ese lugar. Amén. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que fue el propósito por el cual envió a su Hijo. No para condenar al mundo, sino para que fuese salvo, ¿qué? Por Él. Aún así, en Romanos 8:28, Pablo está hablando de un significado más conciso y restringido del propósito de Dios. Su plan divino para salvar a quienes llamó y predestinó, nos dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es el versículo 29. Y aquí el enfoque está en el plan soberano de Dios para la redención, el cual Él ordenó desde la fundación del mundo, o aún antes de la fundación del mundo. La Escritura nos dice que mientras Israel todavía se encontraba vagando en el desierto de Sinaí, Moisés les dijo, allá en Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Cuando Dios escogió a Israel, no lo escogió por ser un pueblo poderoso, por sus méritos, sino simplemente porque Dios quiso amar a ese pueblo. ¿Sí? Fue la decisión de Dios, no fue la decisión de las gentes de ese pueblo, sino fue la decisión y el propósito de Dios. Los judíos no fueron escogidos por ser quienes eran, sino por quien Dios es. Y lo mismo es cierto en cuanto a los creyentes que son escogidos por Dios. Él escoge única y exclusivamente con base en su voluntad y propósitos divinos. ¿Sí? Isaías escribió en Isaías 46:9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Juan también dijo acerca de Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lo más importante aquí, fíjense, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue por la voluntad del hombre venir a Dios, ¿sí? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Porque el hombre dejado por sí mismo no vendría a Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron cuando pecaron?
¿Buscaron inmediatamente a Dios? No, se escondieron. Pero fue Jehová el que fue ¿a qué? A buscarlos. Y de la misma manera es Dios el que viene a buscar al pecador. No es el pecador que busca a Dios, sino es Dios que viene a buscar y a salvar al pecador. Amén. Así que esa es la fuente de la seguridad. Dios es la fuente de esa seguridad que tenemos en la salvación. Amén. Y de ahí pues tenemos los siguientes, eso completa el pasaje o el estudio de ese versículo 28, del cual pues espero que hayamos aprendido bastante en cuanto a por qué es que todas las cosas funcionan para bien, para aquellos que aman a Dios. No es porque las cosas por sí mismas trabajen para ese bien, sino que en el propósito de Dios, Él ha escogido, ha predestinado, es su voluntad que todo trabaje para bien de aquellos que le aman. Es el propósito de Dios, no el propósito del hombre. Así que solamente quería terminar ese pasaje, nos faltó muy poco la vez pasada, y continuar en este día con el siguiente, los siguientes dos versículos que también son, creo que vamos a aprender bastante de estos dos versículos siguientes, porque al estarlos estudiando me estaba gozando de la profundidad de la enseñanza que se encuentra aquí. Y precisamente es el progreso, ¿sí? El progreso de la salvación, el propósito principalmente y luego el progreso de esa salvación. Y dicen los versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde el tiempo de la iglesia primitiva, los creyentes siempre han debatido la posibilidad de que un creyente pueda perder la salvación. Muchas controversias amargas se han centrado en esa cuestión. Es más, la iglesia se ha dividido. Existe la división entre iglesias que creen que la salvación se puede perder y los que creen que no se puede perder. Pero, como ya hemos estado viendo en numerosas ocasiones en esta carta de los Romanos, a pesar de las alegaciones de muchos creyentes sinceros en el sentido contrario, que se puede perder la salvación, las Escrituras enseñan, sin lugar a ambigüedades, que toda persona que ha sido genuinamente salvada está eternamente ¿qué? Salvada. Nosotros nunca podemos estar en peligro de perder la vida espiritual que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y en estos dos versículos 29 y 30, quizás, ¿verdad? Vamos a ver la presentación, no es quizás, sino que vamos a ver la presentación más clara y explícita de esa verdad, de Dios. En estos dos versículos Pablo revela el patrón ininterrumpido
de la redención soberana de Dios, desde su presencia. Y no estoy hablando de presencia, sino presciencia, antes de saber, antes de la ciencia, puede ser, eterna en cuanto a la salvación de un creyente, hasta la culminación, la cual va a terminar con la glorificación. ¿Sí? Ahora, vamos a poner atención porque con el fin de comprender mejor esto, la primera parte de este pasaje la vamos a ver en un segundo orden, ya que la segunda mitad del versículo 29 declara el propósito de los 5 aspectos de la salvación que Pablo menciona en estos 2 versículos. Así que primero vamos a ver esta frase o esta parte del versículo. Nos vamos a brincar la primera parte, pero para entender, primeramente tenemos que entender el propósito, ¿sí? Para después comprender mejor el progreso, ¿sí? Así que dice, primeramente, ¿por qué? A veces podemos hacer la pregunta, bueno, ¿y para qué nos salvó Dios? ¿Con qué propósito nos salvó Dios? Si alguna vez se han preguntado, eso, hoy van a tener la respuesta clara. ¿Amén? Bueno, espero que estés lo suficientemente clara. Y aquí está, fíjense, en esta parte de este versículo 29, el propósito de la salvación, el por qué Dios salvó al hombre. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense, ese es un propósito, son 2 propósitos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Así que aquí Pablo introduce las verdades de la seguridad del creyente y el propósito de salvación de Dios en el versículo previo, afirmando que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, lo cual ya vimos en el versículo anterior 28. Así que el llamamiento de Dios precede y hace posible que una persona escuche y responda en fe a ese llamamiento divino. La salvación que viene como resultado, por lo tanto, queda asegurada, porque el Señor dispone que todas las cosas en la vida de un creyente obren para bien. La inversa sería imposible, ¿sí? Que cualquier mal le cause a un creyente cualquier clase de daño permanente, ¿sí? Sea al revés y al derecho. Y en la mitad de este versículo 29, Pablo declara el doble propósito que Dios tiene para traer salvación eterna a los pecadores. El propósito secundario lo vamos a ver primero, en primer lugar. Y ese propósito es hacer a los creyentes semejantes a su Hijo unigénito. Fíjense, con ese propósito Dios salvó al hombre, para hacer a los creyentes semejantes a su Hijo unigénito. Nos dice ahí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Ese es uno de los propósitos por el cual Dios salvó al hombre. Desde antes que empezara el tiempo, Dios escogió salvar a los creyentes de sus pecados. ¿Con qué fin? ¿O para qué fin? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Por lo tanto, cada creyente verdadero, fíjense, avanza de manera inexorable
hacia una perfección en la justicia, a medida que Dios hace para sí un pueblo creado de nuevo en la semejanza de su propio Hijo divino, quien siempre morará y reinará con él en el cielo por toda la eternidad. Así que Dios está redimiendo, fíjense, Dios está redimiendo para sí mismo una raza eternamente santa y semejante a Cristo, para que sean los ciudadanos de su reino divino y los hijos de su familia divina. ¿Sí? Que un creyente pierda su salvación es como si Dios fracasara en su propósito divino. ¿Y cuál es ese propósito divino de Dios? Hacer que los que Él está salvando, que sean hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Ese es el propósito, ¿sí? Así que el hecho de que un creyente pudiera perder su salvación sería como si Dios fracasara en ese propósito divino y condenara al infierno a aquellos a quienes ya había elegido en su soberanía para la redención. Y esto pues equivaldría también a que Dios, quien no puede mentir, rompiera también su pacto consigo mismo, el cual fue hecho antes de la fundación de la tierra. Sí, la promesa de Dios, cuando se la hizo a Abraham, realmente fue Dios mismo quien se hizo esa promesa a sí mismo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan allá en Génesis, Dios puso a dormir a Abraham y luego puso unos animales cortados por mitad, ¿verdad? Y fue Dios el que pasó por ahí, porque esa era la manera de firmar, es como firmar un contrato. Pero Abraham estaba dormido. Así que realmente Dios estaba haciendo la promesa consigo mismo. ¿Sí? Así que si el hombre o el creyente pudiera perder la salvación, sería como si Dios estuviera fracasando en cumplir la promesa que Él se hizo a sí mismo. ¿Sí? Ahora, eso también significaría que el sello divino del Espíritu Santo, colocado por el Rey de Reyes y Señor de Señores sobre cada uno de sus hijos elegidos, quedara sujeto a violación o abrogación. Y como hemos visto, por ejemplo, en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Si un creyente pudiera perder la salvación, entonces, ¿qué significaría ese sello? O sea, ese sello no tendría ningún significado ni poder. Imagínense. Así que a fin de llegar a la verdad culminante de que sin excepción alguna, Dios completará la salvación de cada pecador, es un hecho, ¿sí? No es algo a medias, sino que Él la va a completar, ¿sí? Pablo ya nos dijo al comienzo de este capítulo, en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También que el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente, en el versículo 9. Que cada creyente ya es en esta vida y para siempre un hijo adoptivo de Dios. Eso lo vimos en los versículos 14 al 16.
y que por lo tanto esos hijos son herederos de Dios y coherederos con Cristo, en el versículo 17. Y que de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los versículos 26 y 27. Así que ahora el apóstol construye sobre la declaración categórica de que ningún creyente enfrentará de nuevo la condenación de Dios y procede aquí a establecer de manera progresiva que en último término ese estado de que ya no hay ninguna condenación resulta de manera inevitable en la glorificación. La glorificación es podemos decir, el último paso de la redención, el paso final de la redención. Así que no hay fallas ni cumplimientos parciales en el funcionamiento soberano del plan de salvación de Dios. Cada creyente que es salvado, un día va a ser glorificado. La obra que Dios comenzó, la va a ¿qué? A terminar. No hay lugar en absoluto para permitir la posibilidad de que un creyente peque al punto de quedar fuera del alcance de la gracia de Dios. Sus obras no le pueden quitar la salvación más de lo que contribuyeron para obtenerla, ¿sí? No fuimos salvados por nuestras obras, así que tampoco vamos a perder la salvación por nuestras obras, porque en el primer término no fuimos salvados por nuestras obras, ¿sí? Tampoco existe la posibilidad de que haya un estado intermedio, o sea, de limbo o purgatorio, en el cual sea necesario que algunos creyentes caigan o lleguen ahí antes de ser plenamente hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, ¿sí? Y que de algún modo, después de la muerte, deban completar su salvación por medio de sus propias obras, o que otros sean responsables de completar eso a favor de ellos. O sea, hablando de limbo, no existe limbo, no hay más, ¿sí? Ahora, ¿qué significa ser conformado a la imagen de Cristo? Porque ese es el propósito por el cual Dios nos salvó, o por el cual Dios salva al hombre, para que todo el que sea salvado sea conformado a la misma imagen de su Hijo, ¿sí? Aunque la verdad plena es demasiado vasta y sublime, incluso para ser captada por una mente humana redimida, el Nuevo Testamento nos suministra ciertos vislumbres de lo que significará para nosotros el ser conformes a la imagen de Cristo. Primero que todo, seremos semejantes a Cristo en un sentido ¿qué? Corporal, ¿sí? En un sentido corporal. Un día el Señor, como nos dice Filipenses 3:21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Primeramente, un día, el día de la glorificación, Dios va a transformar nuestro cuerpo de la humillación a una que sea semejante al cuerpo de gloria ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Así que primeramente vamos a ser semejantes a Cristo en un sentido ¿qué? Corporal. Y como el mismo término lo denota, la glorificación, o sea, el ser hechos conforme a la imagen de Cristo, será el ornamento inmarcesible que Dios dará a sus hijos en su gracia, cuando los revista con la gloria misma de su Hijo divino, ¿sí? También el escritor de Hebreos nos dice, ahí en Hebreos 1, 2 y 3 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros cuerpos por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Aquí lo menciona, esa glorificación, habiendo efectuado la purificación de nuestros cuerpos. ¿Sí? También Juan nos asegura ya en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahorita todavía no somos lo que vamos a ser, ¿sí? Pero sigue diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús se presente, ¿qué dice ahí? ¿Seremos qué? Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Así que en el tiempo que falta, mientras permanezcamos en la tierra, nos dice 2 de Corintios 3:18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahí? Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Y Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, ¿qué? En la de su resurrección. Y 1 de Corintios 15:49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿sí? Ahorita traemos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Sí? Así que primeramente, el ser conformado a la imagen de Cristo significa que un día vamos a ser semejantes a Cristo en un sentido ¿qué? Corporal. ¿Amén? En segundo lugar, vamos a ser semejantes a Cristo en un sentido también espiritual. Ahora, ese segundo lugar es lo más importante. No es que nos vamos a convertir en dioses, como algunos dicen, ¿eh? No vamos a ser convertidos en deidades, sino que seremos semejantes a Cristo en un sentido espiritual. Nuestro cuerpo incorruptible será infundido con la misma santidad de Cristo. Seremos perfectos tanto interiormente como exteriormente, tal como lo es Cristo. ¿Sí? Nuestro cuerpo incorruptible va a ser infundido con la misma santidad de Cristo. El escritor de Hebreos ofrece una mirada al plan que Dios en su gracia tiene preparado para redimir por completo a quienes creen en su Hijo y conformarlos a su imagen. Hebreos 2, 9, 11 dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Y no se avergüenza, Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque vamos a
vamos a ser semejantes a Él en cuerpo y también espiritualmente. ¿Sí? Ahora, para eso ya no vamos a alcanzar a cubrir la otra parte, ¿no? Pero con que se acuerden de eso, ¿sí? Dios nos salvó uno de los propósitos por el cual Dios nos salvó es para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Desde que somos salvados tenemos el proceso de la santificación, ¿sí? Constantemente somos transformados día a día en la semejanza de Cristo, hasta aquel glorioso día cuando Jesucristo venga y nuestro cuerpo sea transformado, ¿sí? Sea glorificado, porque ese precisamente es el propósito de Dios. Ese fue lo que Dios propuso hacer con los redimidos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué quiere Dios tener un pueblo que sea semejante a su Hijo Jesucristo? También ahí hay un propósito y es lo que vamos a ver la próxima vez. Y la vemos aquí en el mismo versículo 29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? ¿Y eso, qué significa ser primogénito? Eso lo vamos a explicar la próxima vez, ¿sí? Pero ese es el propósito de Dios en la salvación, ¿sí? Así que no es que nosotros escogemos a Dios, no. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía ese propósito, ¿sí? De redimir a un pueblo para hacerlo semejante a su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre todos ellos, ¿sí? Y primogénito significa el más importante. Y vamos a explicar un poco más de ese término. ¿Amén? Amén. Bueno, pues espero que hayamos comprendido eso, porque si lo comprendemos vamos a comprender mejor el proceso de la salvación, o el progreso más bien de la salvación. ¿Amén? Bueno, hasta ahí vamos a quedarnos porque se nos acabó el tiempo y hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, para lo cual los invito a que nos vayamos a 1 Corintios 11:23. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que lo que tenemos aquí es la revelación que
que el Señor Jesucristo le dio a Pablo concerniente a la cena del Señor. Como sabemos, Pablo no estuvo en la última cena, lo que conocemos como la última cena, porque Pablo fue redimido, fue salvado después de que Jesucristo resucitó. Y fue Jesús el que llamó a Saulo, ¿sí? Cuando iba en camino a Damasco, se le presentó Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque como sabemos, Saulo perseguía ¿a quién? A la iglesia. O sea, estaba persiguiendo a Cristo. Saulo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios sinceramente, como hablamos esta mañana, pero sinceramente estaba equivocado, porque iba en contra de la voluntad de Dios. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, cuando en verdad lo que estaba haciendo era ir en contra. Pero Dios lo enderezó y de ahí en adelante se convirtió en la persona que más, yo creo, trabajó para la obra del Señor. De ahí en adelante, su vida, así como era de persistente en perseguir a la iglesia, se transformó en el más persistente de alcanzar a los perdidos y de terminar la obra que el Señor le había señalado. Y esto fue lo que él recibió en cuanto a la cena del Señor. Ahora, Jesús dejó dos ordenanzas para su iglesia. Uno es el bautismo y la cena del Señor. Así como yo doy un ejemplo, como Dios le dio al pueblo de Israel fiestas, ceremonias, rituales que apuntaban o que lo que estaba detrás de esas fiestas, ceremonias y rituales era que apuntaban o hablaban de la venida de Cristo, ¿sí? En una forma ilustrativa, porque Dios empezó a enseñar a su pueblo de la manera que todos empezamos a enseñar a nuestros hijos, con dibujitos, ¿sí? ¿Ustedes han visto un libro para niños con puras letras? ¿No, verdad? Es más, no tiene letras, muy poquitas. Lo que más tiene son dibujos. Entonces, estos dibujos eran las fiestas, los rituales y las ceremonias, ¿sí? Porque detrás de esos dibujos había un significado que apuntaba a la venida del Señor. Así que también de la misma manera me imagino yo, esto es algo que me imagino, pero va muy de acuerdo a lo que hizo con el pueblo de Israel. Ahora dejó esas dos ordenanzas para la iglesia, que también son muy ilustrativas. Y las dos tienen el mismo propósito. Uno es enseñar a los nuevos o a las personas que no conocen el Evangelio cómo pueden ser salvados. Y a los que ya conocen el Evangelio y son salvados, es un recordatorio de cómo nos salvó. Tanto el bautismo, la ceremonia del bautismo, como la cena del Señor, anuncian el Evangelio de una forma ilustrativa. ¿Ilustrativa? ¿Cómo? Bueno, el pan, por ejemplo. El significado del pan es el cuerpo de Cristo. Él mismo lo dice: este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, ¿sí? Así que para que una persona pueda ser salvada y vivir con Él por la eternidad en su reino, necesita creer que Jesucristo es Dios, ¿sí? Porque el pan representa su cuerpo, representa su encarnación, Dios hecho hombre. Así que primeramente toda persona que busque la salvación, la redención de sus pecados, tiene que comenzar con eso, tiene que creer que Jesucristo es Dios. Y cuando se come el pan, está diciendo: yo creo que Jesucristo es Dios, y se come el pan. Cuando no creemos que algo es bueno para nosotros,
¿No lo comemos? Lo podemos probar, ¿sí? Pero no nos lo tragamos, ¿sí? Así que nos comemos el pan porque creemos. No estamos probando, estamos creyendo que Jesucristo es ¿qué? Es Dios. Y entonces por eso nos comemos el pan, ¿sí? Representa precisamente esa acción de confianza y de que creemos que Jesucristo es Dios. El vino representa la muerte de Jesús en la cruz, porque aparte de creer que Jesucristo es Dios, tenemos que creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es el único medio por el cual nuestros pecados son perdonados. No hay ninguna manera de que nuestros pecados sean perdonados de ninguna otra forma que no sea por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dios estableció la paga del pecado, ¿es qué? Muerte. Nosotros pecamos. ¿Cuál es la paga que recibimos? La muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar y murió, pagó lo que nosotros nos tocaba pagar, ¿sí? Él murió por nosotros y por eso es que nosotros podemos tener vida eterna. Amén. Así que el vino representa la muerte de Jesús en la cruz, su sacrificio. Así que cuando participamos del vino, estamos creyendo, nos tomamos el vino o el fruto de la vid porque estamos afirmando que el sacrificio de Jesús en la cruz me limpió de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Y por lo tanto, como nos dice Pablo en Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación. ¿Sí? Así que, ilustrativamente, ahí tenemos el Evangelio, lo que una persona necesita creer para ser salvo. ¿Sí? Y luego también nos habla de la resurrección. El significado de la resurrección: Cristo resucitó, como todos sabemos. Jesús no está muerto, Jesús está ¿qué? Vivo. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Amén. Ahora, ¿qué es lo que prueba la resurrección? La resurrección prueba que Jesús no tenía ningún pecado, que fue el sacrificio perfecto, porque la muerte solamente puede retener a la persona que ha pecado, ¿sí? La puede tener encarcelada en la cárcel de la muerte. Pero Jesús no tenía pecado, así que la muerte no lo podía retener ahí. O sea, no había nada que lo pudiera retener. Por eso es que Jesús resucitó, ¿sí? Lo cual probó que el sacrificio en la cruz, primeramente, fue aceptado por el Padre, ¿sí? Y en segundo lugar, que no había ningún pecado en Jesús. Cuando se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, Dios ordenó que se llevaran no animales enfermos, no animales que estuvieran quebrados, sino animales que estuvieran perfectos, ¿sí? Los más bonitos, los mejores, porque era una ofrenda. La ofrenda tenía que ser de un animal sin defecto. Por eso es que Jesús no tenía defecto, no tenía pecado. Y la muerte no lo podía contener. Y de la misma manera, si estamos en Cristo, la muerte no nos puede contener. Vamos a morir, nos va a detener por un rato, pero no vamos a estar ahí por siempre. Amén. Así que cuando tomamos la cena del Señor, si ya somos salvos, nos acordamos de esas grandes verdades en las que hemos creído. Los que son nuevos y no saben,
al escuchar esto, se forman una imagen de cómo Dios lo puede salvar. Amén. Ahora, no participamos de la cena del Señor porque seamos dignos. No nos ganamos la salvación por algo especial que hayamos hecho, por ser muy buenos. No, fue por la bondad de Dios, la misericordia y su gracia. ¿Sí? Así que Él es el que nos hace merecedores de participar de su mesa. ¿Sí? Imagínense ser invitados a la mesa del Señor. Comer, una persona podría estar muy feliz, muy contenta, muy gustosa si recibiera una invitación de ir a comer a la Casa Blanca. ¿Sí o no? Se lo anunciaría a toda la gente, ¿no? A todos sus amigos y familiares. Mira, el presidente me invitó a comer a su casa. Pero imagínense ser invitados a la mesa del Creador de todo el universo. Imagínense. Yo creo que no nos imaginamos, porque si no estaríamos brincando, ¿no? Pero ahí estamos muy, quizás sea cierto, ¿no? No, es verdad. Sí, fuimos invitados a la mesa del Señor. Pero no nos da tanto gusto, ¿eh? ¿Sí? Debería. Así que es por su misericordia y su gracia. También nos dice aquí, ¿verdad?, que debemos tomar la cena, que si tomamos la cena indignamente seremos culpados del cuerpo de la sangre del Señor. Tomar la cena del Señor indignamente es tomarla sin saber qué se está haciendo, ¿sí? Sin darle el respeto debido, ¿sí? Cuando sabemos qué es lo que se está haciendo, le damos el respeto debido. Los corintios se comían la comida que habían llevado para compartir con los que no tenían y se emborrachaban. Imagínense los hermanos borrachos. Eso era tomar la cena indignamente, ¿sí? Lo tomaban como una comida en general particular, sin el significado correcto. ¿Amén? Y además nos dice también que debemos examinarnos. ¿Qué quiere decir eso? Es un tiempo para reflexionar, para arrepentirnos, más bien para confesar nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron perdonados, ya no necesitamos pedir perdón por nuestros pecados. Lo que necesitamos hacer de aquí en adelante es confesarlos, ¿sí? Confesarlos. Y como todos pecamos, porque todavía estamos en este cuerpo que no ha sido redimido, aquel que dice que no peca, ¿hace mentiroso a quién? A Dios, ¿sí? Así que confesamos nuestros pecados y Dios, por medio de Jesucristo, que intercede constantemente por nosotros, nos seguirá limpiando de todo ¿qué? Pecado. Amén. Bueno, ¿quién debe tomar la cena del Señor? Todo creyente, ¿sí? Todo creyente debe participar de la cena del Señor. Y claro, todo creyente es aquel que ha confesado a Jesucristo públicamente. ¿Y cómo lo hace? Por medio del bautismo, ¿sí? Que es la otra ordenanza que Jesús dejó para su iglesia. Amén. Así que, sabiendo esto, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar por los elementos y asimismo participar de la cena del Señor. Orando, Padre Santo, Señor Todopoderoso, bendice estos elementos, que es el pan y el fruto de la vid, el pan que representa el hecho de que tú dejaste tu gloria para venir a este mundo y ser como uno de nosotros, Señor, para ir a la cruz y morir por nuestros pecados, Señor. Toda